El propósito de este video es, por cuanto muchísimas personas preguntan, ¿cuál es la relación entre las fiestas del pueblo judío, las diferentes festividades, y los Bnei Noach, los gentiles? Entonces, el propósito de este video es explicar justamente este asunto. Ahora bien, empezando por Shabbos, la Torá dice en Parshas Noach, el versículo es, el capítulo 8, el versículo 22, Yom v'layla lo yishboisu, día y noche no van a descansar. De aquí aprende el Talmud en Sanhedrin, la descripción del video están todas las fuentes. Goy sheshavas chayav misa, un gentil que descansa, así está escrito, es pasible de pena de muerte. Punto número 1, esta pena de muerte se refiere a una cuestión celestial. Punto número 2, ¿qué significa que descansa? ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente no puede descansar? ¿Los seres humanos no pueden irse a dormir, etcétera? El punto es, cuando un gentil toma uno de los días de la semana y lo festeja como día de descanso religioso, es decir, que Dios dictó, por ejemplo, el séptimo día de la semana, uno lo toma como día de descanso para festejar a Dios que está descansando porque en 6 días Dios creó el universo y el séptimo día descansó, etcétera. Esto está prohibido para los gentiles. Esta es la explicación simple, clara, concreta, legal, la lógica del Talmud. Lo dice el Rambam también, y como dije antes en la descripción del video, están todas las fuentes. Y no solamente Shabbos, no solamente el séptimo día, sino cualquier día de la semana que un gentil toma para como día de descanso religioso, porque Dios descansó un día de la semana, etc., esto está prohibido desde la perspectiva de la Torá. ¿Quiere decir que no se puede descansar? Claro que se puede descansar, se puede dormir, descansar, etc. El problema es cuando la persona lo fija como obligación religiosa e incluso basado en la Torá, porque Dios dice que el séptimo día descansó, etc. Ahora bien, hay un comentario que yo vi que otros rabinos mencionan sobre este comentario, y en mi humilde opinión está mal interpretado el comentario, mal entendido, hay que ver el asunto en su completitud. El comentario es del Kli Yakar, y ese comentario está sobre los 10 mandamientos que Dios dice en la práctica al pueblo judío, que Dios dice, esto está en el libro de Shmois, en el capítulo 20, el comentario va sobre el versículo 8. Y el comentario es un comentario largo, que habla sobre las diferencias que hay entre el primer relato de los 10 mandamientos, el libro de Shmois, y en el segundo relato de los 10 mandamientos, en Dvarim, en el libro de Dvarim, Parshas Vayzhana. Hay varias diferencias. Al respecto de Shabbos en particular, los primeros 10 mandamientos dicen Zohar Yom Shabbos, recuerda el día de Shabbos. Los segundos mandamientos dicen, o sea, el segundo relato de los 10 mandamientos dice Shomer Yom Shabbos, tienes que cuidar el día de Shabbos. ¿Por qué la diferencia? Hay muchos comentaristas que explican esto, pero el Kli Yakar trae un comentario interesante, que él dice que los 10 mandamientos la primera vez, el primer relato, fueron dados a todas las naciones del mundo. Esto lo saca del Talmud también. Todos los pueblos de la tierra escucharon esos 10 mandamientos, no aceptaron esos 10 mandamientos, automáticamente Dios se los entrega al pueblo judío. Y en esta cuestión de Zohar y Shomer, recuerda el día de Shabbos en el primer relato y guarda el día de Shabbos en el segundo relato, el Kli Yakar explica que Dios lo dijo de esta manera, porque cuando Dios le dijo a los gentiles no de cuidar el día de Shabbos, sino de recordar el día de Shabbos, ¿por qué se lo dijo? Porque en la práctica es uno de los 7 preceptos para todos los Bnei Noach, el concepto de que hay un Dios. Y junto con el concepto de que hay un Dios está la idea de Hidush HaOlam. El mundo es renovado. Dios creó el universo en un momento determinado. Y no es eterno, como querían decir otros gentiles, etc. Aristóteles, por ejemplo. Entonces, junto con la idea de que Dios es uno, está la idea de que Dios crea el mundo en forma constante, etc. Esto es lo que trae Kli Yakar, y por eso en los primeros 10 mandamientos, el primer relato de los 10 mandamientos, el versículo dice Zohar, de recordar, porque esto es algo particular que hay que hacer y recordar, y todos los seres humanos lo deben hacer, recordar que Dios crea el mundo, o sea, el mundo es constantemente renovado y no es algo eterno. Pero, al final del comentario, en donde dice, y suena, y así interpretan algunos, y es un error, así interpretan que los gentiles deben recordar el día de Shabbos y por lo tanto hacer algo el día de Shabbos a pesar de que no eviten hacer los trabajos prohibidos, etcétera, porque esto corresponde al pueblo judío, es parte de Shomer, de cuidar el día de Shabbos. Pero dicen que los gentiles deben hacer algo el día de Shabbos para recordarlo, etcétera. Al final del comentario él trae claramente que por cuanto en la práctica, cuando Dios, por así decir, ofreció la Torá a todos los otros pueblos y les dijo estos 10 mandamientos, etcétera, y no los aceptaron, automáticamente no es parte para ellos, no es para ellos.
Y luego al pueblo judío le dijo todos los mandamientos como corresponden, Zachor y Shomer, como dicen nuestros sabios también en el Talmud. Zachor y Shomer, recordar el día de Shabbat y cuidar el día de Shabbat fueron dichos a la vez en la práctica y son exclusivamente para el pueblo judío. Esto es al respecto de Shabbat. Básicamente, la misma idea se aplica a todo el resto de las festividades del pueblo judío. Son una señal específica entre Dios y el pueblo judío. Y hablando de este asunto de señal, voy a aprovechar directamente para leerles otros lugares en donde habla sobre Shabbat en particular, pero se aplica a todas las fiestas del pueblo judío. Esto está en Parshas Ki Sisa, en el capítulo 31 de Shmois. Los versículos 12 en adelante dicen: dijo Dios a Moshe diciendo, y tú habla con el pueblo judío, específicamente Bnei Israel, diciendo: pero mi Shabbat, más allá de la construcción del tabernáculo, etcétera, no importa todo el contexto ahora, tienen que cuidar, porque es una señal entre yo, diría Dios, y ustedes, entre ustedes y yo, por todas las generaciones, lo das para saber que yo soy Dios quien lo santifica. ¿Qué significa lo das? Para saber, es una señal entre ustedes y yo, ¿para saber qué? Rashi explica algo interesantísimo, uno de los comentaristas más importantes de la Torá. ¿Qué significa que es una señal entre ustedes y yo? Hoy es una señal de grandeza entre nosotros, que yo los elegí a ustedes para legarles a ustedes mi día de descanso, que es el Shabbat. Lo das para saber, ¿quién debe saber? Explica Rashi, los pueblos de la tierra deben saber que con Shabbat Dios está santificando al pueblo judío. Y después continúan los versículos, que hay que cuidar el Shabbat, quien lo profana morirá, porque no se pueden hacer trabajos. Y el versículo 15, 6 días será hecho trabajo, en el séptimo día es un Shabbat, etc., es santo. 16 el versículo, y él cuida al pueblo judío el Shabbat para hacer el Shabbat por generación tras generación, Bris Oilom, un pacto eterno. Continúa la Toira, versículo 17, entre ustedes y yo, Bnei Israel, entre yo, dice Dios, y el pueblo judío, una señal por siempre, porque Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo día descansó. Quiere decir que Shabbat es una señal entre Dios y el pueblo judío, nada más. Y lo mismo ocurre con todos los otros Yamim Tovim, con todas las otras fiestas. Pesaj es el día de la salida de Egipto, y Shavuot es el día de la entrega de la Toira, son festividades exclusivas para el pueblo judío. Sukkot representa que Dios asentó en nubes de gloria al pueblo judío cuando salimos de Egipto. Son todas cuestiones que están directamente relacionadas con el pueblo judío. Ahora bien, hay dos excepciones que los dice el Talmud claramente: Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah significa el día de la creación del hombre, y esto se refiere a todos los seres humanos, porque Dios crea el primer hombre. El primer día de Tishrei es el día de la creación del primer hombre, el sexto día de la creación. Esto es Rosh Hashanah. Y Yom Kippur es el día de la expiación, día del perdón. Cuenta el Talmud, explica el Talmud en Rosh Hashanah, justamente el tratado que se llama de esa manera, que Rosh Hashanah todos los seres humanos pasan frente a Dios como ovejas. Kol boy oilam, dicen nuestros sabios. Todos los seres humanos literalmente pasan frente a Dios y Dios juzga a cada uno de ellos. En Rosh Hashanah comienza el juicio anual de cada uno de ellos, de todos los seres humanos, y en Yom Kippur se sella ese juicio para todos los seres humanos. Quiere decir que estas dos fiestas tienen una relación con Bnei Noach, pero la relación con Bnei Noach no es al respecto de los preceptos específicos de cada fiesta. El precepto más importante de Rosh Hashanah es el shofar. El precepto más importante de Yom Kippur es el ayuno. Estos asuntos son exclusivos para el pueblo judío. No tienen relación con Bnei Noach. Entonces, ¿qué debería pasar en Rosh Hashanah y en Yom Kippur con un Ben Noach? Si es una fiesta que tiene relación con él, con ella, etcétera, porque está siendo juzgado, porque está sellando su juicio, Dios, ¿qué debo hacer? Mi humilde recomendación es Tehilim, salmos. Los salmos son extremadamente poderosos, extremadamente importantes, desarrollan el vínculo entre el ser humano y Dios. Por lo tanto, el día de Rosh Hashanah, cuando el pueblo judío está festejando Rosh Hashanah, cuando el pueblo judío está festejando Yom Kippur, sin duda es un momento adecuado y apropiado para leer salmos. Todo el día pueden leer salmos, todos los salmos. Mi humilde opinión es que no importa si el salmo fue para esto, para lo otro. Todos los salmos son poderosos para todo, principalmente la relación entre el ser humano y Dios. Y esto es lo que uno puede hacer en Rosh Hashanah. No debe escuchar el shofar en Rosh Hashanah, no debe ayunar en Yom Kippur, ninguna de estas cosas. Me preguntaron si debería hacer slichot. Slichot son ciertas súplicas que se hacen
antes de Rosh Hashanah, en el mes de Elul, los sefaradim hacen todo el mes, los ashkenazim una semana antes de Rosh Hashanah. Esto no tiene nada que ver con Bnei Noach. Me preguntaron, y esto es interesante, al respecto de Yom Kippur, sobre Vidui. Vidui significa confesión. Confesión quiere decir frente a Dios, donde uno le relata a Dios aquellos pecados que hizo. Ay, si Dios sabe todo, ¿para qué se lo voy a decir? Porque a partir de que la persona lo dice, la persona gana conciencia de que realmente es algo que va contra la voluntad divina. Esto es algo apropiado, es una mitzvah, es una obligación de un Bendoyach hacer una confesión. No necesariamente. ¿Pero es algo apropiado y correcto para hacer en Yom Kippur? Sí, señor, ¿por qué no? Y de hecho no solamente Yom Kippur, en todo momento del año, todos los días, se puede hacer una confesión sin duda. E incluso nuestros sabios dicen en el Talmud, pecados que uno confesó un año anterior, vuelve a confesarlos en Yom Kippur siguiente, año tras año. No queda, por así decir, olvidado. ¿Esto es algo apropiado? ¿Pero es un precepto y una obligación? No, de ninguna manera. Con esto dicho, que cada uno de nosotros tengamos Gmar Chesima Toiva, como estamos en la época entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, se suele desear a la otra persona que seamos finalmente sellados para bien, Leshana Toivu Mesuka, para tener un año bueno y dulce, todos los seres humanos, y que todos tengamos la dulzura más poderosa y más grande que hay para todos los seres humanos, que es la venida de Moshiach pronto en nuestros días.